esta es una función más de la sección 10 años 10 películas que de alguna forma intentó hacer como una recapitulación de algunas películas que nosotros creemos que marcaron al festival. Como lo que un poco contábamos en el catálogo era esta cuestión de los riesgos que por ahí asumieron sus directores y nosotros de alguna manera adoptamos como propios y de alguna manera volvemos otra vez a proyectar porque es lo que formó un poco el festival y le dio como el perfil que nosotros creemos que se fue formando con estos 10 años. Y bueno, una de esas películas es Los Labios, de Iván Funda, que por suerte tenemos acá, también ha sido el jurado de cortometrajes, que en un par de horas lo vamos a ver ahí entregando el premio. Y nada, la idea es un poco que introduzca algo sobre la película y ver si después podemos conversar, llegamos o hablamos ahora. Dale, no, mejor después si se llega, bueno, sí. Si no nos cruzaremos por ahí afuera. Bueno, nada, gracias por venir. Obviamente muchísimas gracias a Paola, al equipo del festival por invitar la película. Un reconocimiento, un honor también para nosotros volver a pasar la película acá. Y nada, siempre llego a esta instancia y nunca sé bien qué decir. Una peli que hicimos junto con Santiago Loza hace ya casi 5 años. Bueno, está Gabriel Zaragoza, que me ayudó en el arte y un poco comodín en varios rubros técnicos, hasta aparece ahí un poco haciendo el aguante para presentarlo. Nada, es una película que siempre decimos con Santiago que fue un poco un resultado de un encuentro, fue casi como un catalizador la peli para nosotros y creo que quedó plasmado un poco eso. Para nosotros es una película que queremos mucho y resulta muy importante eso, como fue un lugar que habilitó un encuentro entre nosotros como directores y amigos, y un encuentro entre el equipo y el lugar en el que se filmó la película y la gente que participó. Así que nada, es un poco una suerte como de huella de esa comunión que hubo entre todos nosotros cuando decidimos encarar el proyecto. Como decía, no sé muy bien qué decir antes, así que nada, gracias, que disfruten la proyección y después hablamos al final. O nada, vamos a estar por ahí afuera, cualquier cosa charlamos. Gracias. Entenderam? Cualquier pregunta, consulta, comentario será bienvenido, dependiendo de lo que sea. ¿Cómo fuiste trabajando un poco en relación a... vos trabajas con un grupo de actrices y después uno presume por ahí que hay sí, una parte, digamos, una realidad, digamos, como más elementos que de lo real que vos vas apropiando y vas incorporando un poco a la película. No sé, si querés contar cómo fue el proceso, que bueno, fue junto a Santiago Loza, pero bueno. Sí, bueno, al principio aclarar eso, que las únicas 3 actrices profesionales, digamos, en la película son las 3 protagonistas. El resto del casting y las personas que aparecen eran no actores, en el caso de Raúl también que no es actor, tampoco es chofer del municipio ni nada, pero mi tío. Y bueno, fue así. En realidad hubo muy poca preparación previa con las actrices, solo se habían visto una vez antes. Queríamos que un poco de ese encuentro de ellas también suceda ahí en el rodaje. Tuvimos una reunión con ellas 3 y con Santiago en una oportunidad unas semanas antes de empezar el rodaje. Y nada, ellas se conocieron efectivamente cuando ya estábamos filmando, ahí en San Cristóbal, el lugar donde se filmó la peli. Llegamos todos y se conocieron ahí. Y hubo algo también como esa especie de paralelismo con lo que era la película y lo que queríamos contar y el guión. Que por ejemplo, no sé, que parábamos en una especie de hostería del lugar y ellas 3 dormían juntas ahí. El hospital en el que se filmó era un hospital abandonado que se estaba demoliendo mientras se filmaba la película. Las condiciones climáticas eran bastante complejas, terminaron todos descompuestos, calor, mucho calor. Bueno, de hecho, algunas de las actrices con sueño, además fueron 2 semanas, fue poco tiempo el rodaje, pero 2 semanas bastante intensas. Y respecto al trabajo con las chicas era eso, se delineó un poco de sus personajes antes de empezar el rodaje.
Y después lo que pasaba en cada escena era, o sea, si bien había un guión previo, obviamente era un guión totalmente permeable. Sabíamos que tenía que serlo, porque era la única forma de hacer la película que queríamos. Y era, de repente, había una escena en la del cumpleaños de Coca. El guión decía, Coca festeja su cumpleaños en un bar, hay algunos lugareños y bueno, brindan. Pero no sabíamos quién iba a estar en el bar ni cómo iba a suceder eso. De repente era llegar al bar y encontrarse que estaba esta gente ahí ya celebrando hacía poco que había salido de la cárcel el hombre que termina cantando hacia el final, entonces estaban como juntándose con unos amigos. Raúl conocía también al dueño del bar y demás gente, y nada, y de repente la canción que canta le pintó cantarla ahí, y era como todo el tiempo tratar como de ir articulando. Por eso para todos fue una experiencia muy muy pregnante, porque era eso, era todo el tiempo estar abierto y estar recibiendo todo eso que iba pasando y lo que esa realidad, ¿no? Las situaciones mismas nos iban brindando para aportar a la película. No sé, en las situaciones concretas de las entrevistas con la gente del lugar, era ir y golpear las puertas de la casa de la gente y ver quién quería participar. Todos dijeron que querían participar, obviamente se explicaba que era una película, que eran actrices, que no eran asistentes sociales. La propuesta era invitarlos como una suerte como de match de improvisación, decir, bueno, ellas te van a hacer preguntas que hacen asistentes sociales o visitadores médicos, y ustedes van a responder lo que quieran, puede ser o no verdad. Y nosotros, de repente había una de las entrevistas donde el personaje de Noé se empezaba a sentir medio mal, y era, bueno, decíamos, o sea, Santiago iba charlando con las chicas un poco como desde atrás de la cámara, y yo estaba con la cámara más metido en la escena, íbamos articulando la escena un poco así. Yo iba reaccionando a lo que iba pasando, él iba viendo lo que iba pasando, Santiago, iba como un poco ordenando las cosas y más de afuera, yo desde adentro proponía cosas, él entendía lo que yo estaba buscando y lo orientaba para ahí, y bueno, era así, un laburo medio así. Y eran tomas muy largas, de repente había tomas que eran 40 minutos porque las entrevistas eran eso, no había completamente tomas, o sea, bueno, poner a grabar y ir buscando hasta que termine la entrevista, no es que había retomas y se decía a la gente que tenía que decir. Lo que era muy curioso es que en casi todos los casos la gente prefería decir lo que les pasaba. Decían que era mucho más fácil decir la verdad y compartir lo que les pasaba que tener que andar inventando algo. Bueno, Raúl, que más estuvo de adentro como actor, no sé cómo... Sí, debo tener alma de empleado público y municipal, porque me sorprende de estar improvisando así, que parece que salió bien aparentemente, ¿no? Y después, cada vez que la miro la película, me pasa que siempre tiene un misterio que se va descubriendo facetas, no es un misterio no sé si era de los directores o de las circunstancias o del paisaje o de no sé. Me pasa eso a mí particularmente, que lo he visto ya desde hace 4 años. Casi 5. 5 años. Y bueno, me sorprende que estar acá mirándola en La Plata, ¿no? El misterio de las personas. No, sí, yo creo que no sé si la persona o el arte o las circunstancias, porque es muy raro, ¿no? Es una cosa personal, repito, de estar acá hoy día, esta noche, contándole a ustedes lo que nos pasó en ese momento. Entonces, es rarísimo. Yo creo, en ese sentido, creo que algo que nos pasó a todos. La película es como esa especie de huella, ¿no? De lo que nos pasó ahí, ese encuentro entre nosotros y con la gente, y bueno, y también el choque es entre la historia que uno tiene con la historia que se le presenta, y bueno, si bien la película, como decía hoy, estuvo guionada de una manera más como convencional, un guión con escenas, después eso se desarmó, fuimos con una escaleta a filmar y algunas escenas del guión, y después retomamos cosas, y finalmente nada, vemos la película y termina estando las escenas que estaban en el guión, pero bueno, eso era como algo más pensado desde lo macro, donde de repente el detalle lo aportaba la permeabilidad a las situaciones en sí. Ya me olvidé un poco cómo hablar de la película, hace mucho, pero
fue, bueno, para Iván fue tu primer emprendimiento Fue la... artístico, Fue- no sé, jugado, digamos. Sí, sí, fue la segunda peli, pero fue algo, Ah, sí, la sí, segunda. claro, sí, pero fue... sí, La segunda, sí, claro. sí, fue complicado también porque nada, era volver al pueblo. Yo nací en San Cristóbal y está toda parte de la familia de mi mamá y demás, y también era eso, volver a filmar en un lugar donde uno se siente amparado y donde uno sabe que tiene, de alguna manera eso lo hace fácil, que tiene esa contención humana pero bueno, Sí, pero es así. también te han dicho que nadie es profeta en su tierra. Bueno. No sé si alguien tiene una pregunta. No, yo soy de Entre Ríos y toda esa cuestión del calor, la humedad, no sé, veía la situación del bar y es algo que pasa en los pueblos de Santa Fe, de Entre Ríos, y como que eso me pareció re como honesto. O sea, todo lo que pasó, todo el juego de los personajes y situaciones que entendí que eran actores sociales, y no sé, quizá porque soy de Entre Ríos lo sentí como re cercano. La humedad, el lago. Sí, eso la verdad que muy... Eso se retransmite como Sí, bueno, hubiera sido imposible no transmitirlo, la verdad que era imposible el clima ahí, como era, parece que mucha gente descompuesta y todo, pero sí. Pero sí, bueno, como decía, un poco era eso, yo siempre creo, cuando intento hacer una peli, que las cosas siempre pasan, digamos, cuando si uno va dispuesto así a recibir lo que el mundo tiene como para... Muchas veces está esta idea de que el mundo se rehúsa a ser filmado, ¿no? Pero si uno va como, así como decía hoy, dispuesto y permeable, siempre como las cosas suceden, y bueno, yo creo que la peli esta es un ejemplo de eso también. Si uno va al encuentro de algo, siempre va a suceder, ¿no? El personaje este que canta después desapareció y nunca más. Sí, después lo encontramos en Rafaela. Ah, lo encontramos. Sí, primero en Rafaela, sí. Incluso no quería cobrar, No quería hacer. ¿Cobró después? Sí, tuvimos que buscar a Rafaela para poder pagar. Y no le gustó ser un astro. no te interesa. ¿Se plantearon en algún momento la posibilidad de que no sea una ficción, sino que sea un documental? Porque digo, por lo que contás y por lo que se ve, incluso como que parecían estar más predispuestos a hacer un documental que una ficción. Sí, la verdad es que no. Siempre desde el comienzo fue una ficción. Tiene un origen, si se quiere, como en realidad plantear para mí la distinción entre ficción y documental no la entiendo mucho, pero la peli tiene un origen que está basado en una historia, si se quiere, verídica, que es la historia de una prima mía que es asistente social, que de alguna forma debe estar encarnada por el personaje de Luchi en la película, que le pasó algo muy parecido. Tuvo que ir a hacer un trabajo a Chaco y la hospedaron concretamente en un hospital abandonado, y hay varias escenas, la del televisor que estalla todo, qué sé yo, y de un par de escenas que concretamente vienen de los diarios que ella escribió de esa experiencia. Ella me cuenta a mí todo esto que le estaba pasando a ella, que era uno de sus primeros trabajos también, y de lo complejo, ¿no? de ese tipo de encuentros y de trabajo. Y yo le dije, bueno, que empecé a escribir una especie de bitácora, y ella escribió eso, y un poco esa suerte de bitácora de su experiencia usamos con Santiago para construir el guión de la peli. Pero la verdad que siempre fue como te decía, desde un inicio sabíamos que tenía que ser algo abierto, totalmente abierto, impermeable, pero siempre fue como el deseo de contar algo, de contar determinada historia o vivencia de estas mujeres, lo que orientó un poco la película. De hecho no lo podría pensar como un documental. Yo personalmente siento que si vos vas, eso como, me gusta siempre, repito, como una suerte de analogía de la astronomía. ¿Viste? En astronomía hay como estrellas que tienen una luminancia así muy leve, muy tenue, que se llaman como de visión indirecta. Si vos la mirás directamente no lo ves, tenés que mirar a otro lado y solo la ves con el rabillo del ojo, porque mirándola directamente las estrellas más brillosas del costado te lo opacan. Y un poco para mí es así, que la ficción me sirve como eso, de repente si uno mira directamente no aparece. Son cosas a veces tan fundamentales o tan esenciales que se escapan si uno y a nosotros con Santiago creo que nos servía un poco la ficción como esto, como una herramienta para amparar eso que uno puede llegar a encontrar en esa realidad, ¿no? De nuevo digo, es una ficción, digo, es un recorte de ese lugar, de esa
como digo, nosotros tampoco sabemos si lo que esas personas contaban eran o no verdad. Es eso, es siempre decisión. Sabemos que en los ministerios de salud y similares la miraron con mucha atención. No saben si también, como ustedes, si es ficción o es un mensaje o es un reto a las autoridades. Se sabe. Sí, lo que sabíamos con Santiago, de hecho, también es que lo que sí sabíamos desde el principio, debatimos mucho antes de empezar el proyecto, era la película que no queríamos hacer, ¿no? O sea, sabíamos que no quería que sea una película meramente expositiva de ciertas condiciones sociales o que sea una película de denuncia. Sabemos que es todo un tipo de cine o de búsqueda que no nos atraviesa ninguno de los dos y no nos interesa, y de alguna forma para nosotros la película siempre tuvo que ver con algo mucho más, como decía, más medular, algo más, no sé, existencial si se quiere, que bueno, la comunión entre las personas. Nunca fue pensado así, por ahí hubiera sido imposible pensarlo en términos de, bueno, hagamos un documental en vez de... Y también me pasa a mí personalmente que de repente uno hace algo y lo ves, no sé si está bien o está mal, pero es como algo que ya para mí es casi, con sus aciertos y sus errores, hay como algo irreprochable, algo que ya está y es así, como la cara de alguien. Bueno, sí, puede ser más o menos narigón que yo, pero sos así y es eso. Y hay algo de eso que para mí es lo valioso, como que cuando se vuelve, aparece, no sé si estoy diciendo cualquier cosa. No, es así, un misterio. El arte sucede, no sé si será encuadrarlo dentro del arte o alimento para el arte, no sé, pero está dentro de ese enigma. Otra. Sí, no, voy a preguntar algo que por ahí es como justamente el misterio un poco de la película, como el juego, que tiene que ver justamente con el contacto, quizás es más como de intriga, digamos, como el contacto justamente con esas historias, digamos, esas entrevistas, digamos, cómo encararon el trabajo en relación a eso, cómo no comprometerse con determinada escucha de esos personajes, digamos. No sé cómo me intriga saber cómo lo trabajaron, quizás más como realizador que como espectador, eso fue así, fue directamente. Por eso también es muy loco, porque la película recibe un premio a la mejor interpretación de las 3 actrices y las 3 coinciden en que es la única película en la que casi no actuaron. Porque había algo de esto, de la verdad y de la contundencia del encuentro con las diferentes personas que las atravesaba directamente. A veces de algunas entrevistas salían como exhausta, es muy cansada. Y pasaba eso, como al sostener en el relato mismo esa ambigüedad, ¿no? Como que Santiago siempre decía que están amparados por la ficción, es algo que él siempre usaba. Y hay algo de eso que para mí es totalmente así, que también una cosa que a nosotros nos parecía muy importante desde el principio era que cada una de las personas que apareciera en la película tuviera identidad de persona, digamos, no que fuera eso. Y el mismo juego que hace la película, ¿no? Que no fuera una estadística, que no fuera un decorado, sino que tuviera una real presencia ahí. Y como te decía, después a los efectos prácticos era concretamente, se le había avisado a toda la gente del barrio que vamos a filmar una película ahí, y después era golpear la puerta de los que querían participar. De hecho no quedó ninguna entrevista afuera, las que se hicieron son las que están en la película. Teníamos muy poco material, habíamos tenido 12, 13 horas de crudo, y era eso. Y la gente, muchas de las personas ya obviamente habían recibido la visita de asistentes sociales reales, entonces estaban acostumbrados a ese tipo de encuestas, digamos, de situación. Entonces como que tenían ya el acting, también sabían cómo... Y obviamente había una cuestión que traspasaba eso, que era una necesidad muy grande de expresarse y de contar lo que le estaba pasando. Eso, había como una suerte de satisfacción de tener como la posibilidad de contarse. Sí. Yo creo que ahí está la fuerza de la película, ¿no? De el carácter. Esos diálogos tan convincentes de estas mujeres, ¿no? Y el hombre también. Yo creo que ahí radica mucho de la fuerza de la película, del relato. Que la fuerza es una de las características de toda creación, ¿no? De la fuerza de convencer, un diálogo.
estoy hablando como un cineasta. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias.